Bien. Entonces empezamos, y es nuestra semana 2, ¿cierto? Nuestra semana 2. ¿Qué vamos a hablar en la semana 2? Materia y energía, sus cambios, y vamos a ir relacionando, si se puede, con la semana 1, ¿no? Y ir dejando, ¿no? una posible integración ya con la semana 3, ¿no? ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Hola? Sí, sí, profesora. Ya, ok, muchas gracias. ¿Qué cosa es materia? Nosotros siempre hablamos materia, y materia es algo difícil, digamos, de definir puntualmente, ¿no? Entonces, decimos, es todo aquello, ¿no?, que existe en nuestro universo, todo lo que nos rodea. Y tiene una característica cuando nos referimos a materia, tiene masa. Si tiene masa, y ocupa un volumen en el espacio. Entonces, todo lo que nos rodea es materia, ¿no? Entonces, está de más ir haciendo ejemplos, ¿no? Inclusive, ¿qué serán, pues, por ejemplo, el aire también es materia, ¿no? Aunque de repente nuestros sentidos no están no pueden ser detectados muchas veces por el sentido de la vista, ¿no? Pero tiene masa, ocupa un volumen. Eso es materia. La materia siempre es constante, ¿no? La masa es constante, digamos, ¿no? Por ejemplo, si este conejito, ¿no?, pesa, digamos, no sé. Profesora, disculpe, no está compartiendo. Wow, fíjense ustedes, ¿ves? Yo le decía, se ve bien, me olvidé. Disculpen, sorry. Ven, ya estaba yo por la muestra del conejo. A ver, un segundo. Estamos. Compartir, ¿ven? Fíjense ustedes. Bien. Me dicen, por favor, ahora sí, si se ve y se escucha bien. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, profesora. Ahora sí, gracias. Que justo salía de una sustentación y mientras estoy saludando y todo, estaba media chocadita. Ya está. Entonces les decía, ¿no?, que definir materia es un poco, digamos, trabajoso, ¿no? ¿Cómo definimos materia? Y entonces la definición más conocida, más útil, es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa, ocupa un volumen, ¿no? Por ejemplo, este conejito, digamos que pesa 6 kilos, su masa es 6 kilos. Eso quiere decir, ¿no?, que la fuerza de la Tierra, la fuerza de la gravedad, atrae esa masa, ¿no?, con una fuerza de 6 kilogramos, fuerza, ¿no? La masa es constante, pero si este conejito, por ejemplo, lo dejáramos en la luna, la masa sigue siendo constante, sigue siendo 6 kilos la masa de este conejito. Pero la fuerza de la gravedad con que la luna atrae a esta masa, a este conejito, se llama gravedad, y esa gravedad es la sexta parte de la Tierra. Entonces, en la luna, eso sería 1 kilo. La luna atraería con una fuerza equivalente a 1 kilogramo de fuerza. Entonces, la masa es constante. El peso, ese sí varía y depende de la gravedad. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, ¿qué características tiene la materia? ¿No? Lo podemos ver. La materia siempre está en constante cambio, ¿no? En constante cambio. Entonces, constante transformación, ¿no? Entonces, esa transformación va a ser un conjunto de reacciones químicas. ¿Listo? Bien, que van a necesitar, muchas veces van a necesitar energía, ¿no? Diferentes tipos de energía que se van transformando, ¿cierto?, en la síntesis, en el metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces los estados de materia muy rápidamente porque después en otra vista lo vamos a detallar mejor, ¿no? La transformación muchas veces es física. ¿Qué significa que la transformación sea física? Bueno, que no va a implicar cambio en las propiedades de la materia, ¿no? Por ejemplo, los cambios de estado son transformaciones físicas, ¿no? Cambios físicos. Entonces tenemos 3, vamos a considerar solo 3, no vamos a considerar el estado plasmático, no. Vamos a considerar 3 nada más, se consideran 3, el sólido,
el sólido, que está... ¿Por qué me doy cuenta que este es el sólido? Por ese ordenamiento que tiene, ¿no? Decir sólido es un sinónimo de sólido, es de ordenamiento de sus partículas, de sus moléculas. El estado sólido, el estado líquido, este es el estado líquido, y este es el estado gaseoso. Entonces la materia se puede convertir, ¿no? Puede transformar, cambiar el estado. Y entonces esos cambios de estado muchas veces van a estar acompañados de liberación de energía, otros cambios de estado van a estar acompañados de absorción de energía, ¿no? Entonces, primero veamos microscópicamente, digamos, o sea, eso se llama ver molecularmente, la estructura molecular. Un sólido se caracteriza porque los átomos o las moléculas que lo están conformando tienen una gran fuerza de atracción. Sus núcleos se acercan tanto que si se acercaran un poquito más, comenzarían a rechazarse. Y entonces en un sólido es un máximo acercamiento, más no se pueden acercar estas partículas entre ellas. Eso hace que tenga un ordenamiento definido. Un sólido, cualquiera sea la forma que tiene el sólido, ¿no? Permanece así, con esa forma. Pensemos en cualquier sólido, ¿no? Mantiene esa forma. ¿Por qué mantiene esa forma? Porque hay una gran fuerza de atracción entre sus partículas. Entonces, esa gran fuerza de atracción, ese gran ordenamiento, le da propiedades. ¿Y qué propiedades tiene el sólido? Por ejemplo, una propiedad física es ser incompresible, o sea, no se puede comprimir. No podemos, por ejemplo, agarrar esta especie de ladrillo, ¿no? Y poner nuestras manos en las paredes y aplicar una gran fuerza y hacer que ocupe un menor volumen. Eso no se puede hacer en un sólido, porque no son comprimibles. Eso se dice incompresibles, no incomprensibles, no, incompresibles, de compresión, ¿no? Y eso le va a dar características, entonces son incompresibles, también no fluyen, ¿no? No fluyen. Se le llama un estado condensado de la materia. En el otro extremo, digámoslo así, está el estado gaseoso, que es, digamos, todo lo contrario en propiedades al estado sólido. Vale decir, si en el estado sólido hay un gran ordenamiento, en el estado gaseoso hay un gran desorden. Si en el estado sólido hay una gran fuerza de atracción entre sus partículas, entre sus moléculas, en el estado gaseoso hay una gran fuerza de repulsión. ¿Listo? Es la que predomina. Las otras prácticamente no existen. Existe la fuerza de repulsión. Entonces, esa gran fuerza de repulsión va a hacer que tenga propiedades características de este estado gaseoso. Por ejemplo, que traten de ocupar el mayor volumen posible, ¿no? Que sean totalmente compresibles, se pueden comprimir, es decir, yo puedo aplicar una gran presión y hacer que ocupe un volumen más pequeño. Son comprimibles, ¿no? Son compresibles. ¿Listo? Si se les deja un orificio abierto a este recipiente, pues el gas va a salir definitivamente, ¿no? Porque como está en constante movimiento, va a tratar de salir por ahí. Eso se llama difusión, cosa que no lo tiene el sólido. ¿Listo? Entonces el gas es un fluido, el sólido no es un fluido. ¿Estamos claros? ¿Qué más vamos a decir? Que digamos en el centro, en el medio, ¿no? Está el estado líquido. ¿Eso qué quiere decirnos? Que en el estado líquido, ¿no? Va a predominar fuerzas de atracción, pero tampoco van a predominar fuerzas de repulsión. ¿Y eso qué quiere decir? Que en magnitud son las mismas. La fuerza de atracción es exactamente en magnitud igual a la fuerza de repulsión, ¿no? Y eso hace que ellos tengan un acercamiento, pero no tan intenso como en el estado sólido. Tengan un alejamiento, pero no tan extremo como en el estado gaseoso. ¿Estamos claros? Que tengan cierto movimiento, no tan extremo como el estado gaseoso, ni en el otro extremo como el estado sólido, que no tiene movimiento, sus moléculas, sus partículas reciben calor y vibran ahí en su, digamos, en su eje, no se mueven, porque está en estado sólido, ¿no? El gaseoso sin ni hablar, si le ponemos calor, pues se va a mover con más fuerza todavía, ¿no? Más intenso. El estado líquido tiene cierto movimiento, ¿no? Está en medio, digamos, ¿no? Entonces, y sus fuerzas de atracción y repulsión son iguales. Entonces, eso le da propiedades
que son diferentes al estado gaseoso o al estado sólido. Por ejemplo, ¿no? Copia del estado gaseoso que son incompresibles. Un líquido tampoco se puede comprimir. Ese es un, ¿no? Pero sí copia del estado gaseoso, digamos así, es copia, es un decir, ¿no? Que es fluido, fluye. Al igual que el estado gaseoso fluye. En cambio el sólido no fluye. ¿Estamos claros? Entonces son algunas propiedades del estado sólido, el estado líquido, ¿no? Y la interconversión que puede haber, ¿no? Ya vamos a ver que cuando de sólido pasa a líquido, eso se llama, ¿no? De sólido pasa a líquido, eso se llama fusión, ¿no? La flechita roja. Pero también puede haber una conversión interna, que de líquido pase a sólido, y eso se llamaría solidificación. Igual, de sólido puede pasar a sublimarse, por ejemplo, ¿no? El hielo, la naftalina, ¿no? Se subliman. ¿Qué quiere decir eso? Que del estado sólido pasa al estado gaseoso. ¿Listo? Pero también puede haber una sublimación inversa. ¿Qué significa eso? Significa que de gas pasa a sólido. Digamos, dejamos una bolita de naftalina en el ropero. Con el tiempo la bolita de naftalina se va haciendo más pequeñita, hasta que desaparece. ¿Qué pasó? Se sublimó. Si hipotéticamente, ¿no?, se sublima en un recipiente y podemos juntar todos esos vapores de naftalina, le aplicamos una presión, ¿no?, entonces se puede comprimir, va a volver a ser un sólido, ¿no? Entonces tiene los dos cambios, ¿no? Sublimación y sublimación inversa, ¿no? Y una masa gaseosa también puede condensarse, ¿no? Condensarse. Aquí este término condensación es cuando el vapor, se ha formado vapor, previamente vapor de agua. O sea, era agua líquida, por ejemplo, y se formó vapor. Y como vapor, entonces pasa a líquido. Ahí se le llama condensación. Pero puede que esta masa gaseosa fuera, por ejemplo, nitrógeno líquido o helio. Y entonces no podemos hablar de condensación. El nitrógeno gaseoso pasó a líquido y ese proceso se llama licuación, ¿no? Ustedes han oído hablar del gas licuado de petróleo. O sea, el componente, la materia, es la materia gaseosa, ¿no? Metano, gas natural, ¿no? Y como gas puede pasar a líquido. Entonces eso se llama licuación, no se llamaría condensación. Pero si me dice que el yodo, por ejemplo, ¿no?, es un sólido, el yodo es un sólido, ¿no? Y como sólido pasó a gas, o sea, se sublimó. Se sublimó. Y una vez que se formó vapores de yodo, se forman vapores de yodo, o sea, si este recipiente fuera por ejemplo, un recipiente esférico, ¿no?, de vidrio, podríamos ver que en la pared del recipiente ya no está el yodo sólido, ahora solamente hay como una especie de bruma, ¿no?, de nube, de vapores de yodo, color violeta, ¿no? El yodo se evaporó, se formó vapores de yodo. Entonces, pero el cambio se llama sublimación. ¿Por qué? Porque de sólido pasó a gaseoso. Vamos a decir que hipotéticamente juntamos todos estos vapores de yodo y los llevamos al estado líquido. Entonces el término que voy a aplicar va a ser condensación, porque está partiendo de vapores, vapor de yodo. Espero que se haya entendido. Ahora, relacionémonos a la temperatura, ¿no? Soy enemiga de memorias, ¿no? Las memorias a veces, y en un estado de tensión, nos juegan una mala pasada, ¿no? ¿Les ha sucedido? ¿No? Una mala pasada. ¿Cómo era esto? Era así, y de ahí se va la respuesta. Entonces, ayudémonos con este pequeño esquema. Hay sólido, líquido y gaseoso. Profesora, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre licuación y condensación? ¿Cómo no? Los dos implican cambio de gas a líquido, para empezar, los dos. Los dos empiezan el cambio de gas a líquido. Pero usted emplea la palabra condensación cuando esa materia de gas que se ha formado realmente es vapor. ¿Y qué significa vapor? Que su origen no es gaseoso. Su origen puede ser sólido o líquido. ¿Estamos claros? Ahí, ese sólido o ese líquido, ¿no? Por ejemplo, el yodo es sólido, pero puede pasar a gas, a vapor.
¿Estamos claros? Por ejemplo, el agua es líquida a temperatura ambiente, pero puede pasar a vapor. Si la calentamos, la hervimos. Y ya como vapor, entre paréntesis gas, es materia gaseosa, como vapor pasa al estado líquido. Entonces ahí tengo que emplear la palabra condensación. Por eso es que nosotros leemos el agua se ha condensado, el etanol se ha condensado, porque se está refiriendo a los vapores. ¿Estamos claros? En cambio, usted emplea la palabra licuación, igual, para cambiar de gas a líquido, pero emplea la palabra licuación cuando originalmente esa materia era gaseosa, desde sus orígenes, digámoslo así. No tuvo que calentarlo para llevarlo al estado de gas. Por ejemplo, el helio, ¿no? El helio es gas. El nitrógeno es gaseoso. El oxígeno es gaseoso. Toda materia que originalmente, ¿no?, por su naturaleza es gas y va a pasar al líquido, la palabra utilizada, ese cambio se llamaría condensación. ¿Ahora sí? Perdón, licuación. Sí, ¿Estamos claros? Bien, sí, gracias. entonces vamos a asociar esos cambios a la energía. Y para eso nos vamos a acordar de esto: sólido, líquido y gaseoso, en ese orden: sólido, líquido y gaseoso. Cuando el cambio es de sólido a líquido, lo va a hacer absorbiendo energía. Cuando el cambio es de sólido a gaseoso o de líquido a gaseoso, lo hace absorbiendo energía. Es decir, en este sentido, siempre va a ser absorbiendo energía. Energía, ¿no? Energía calorífica, por ejemplo, ¿no?, bajo la forma de calor. Entonces, cuando a mí me pregunten, ¿qué pasa de líquido a gas? ¿Absorbe energía o libera energía? De líquido a gas, absorbe energía. ¿Qué pasa de sólido a líquido? Está yendo en este sentido, de sólido a líquido. Ya sabemos que de sólido a líquido se llama fusión, ¿cierto? De sólido a líquido. Lo hace absorbiendo energía. ¿Listo? Pero si nosotros aplicamos en ese mismo sentido la flecha en sentido contrario, vale decir, así, por ejemplo, de gas a líquido, lo hace liberando energía, ¿no? O de gas a sólido, lo hace liberando energía. O de líquido a sólido, lo hace liberando energía. Libera energía. ¿Estamos claros? Entonces, cuando a mí me digan, por ejemplo, la sublimación inversa. ¿Qué cosa es sublimación inversa? Sublimación inversa es de gas a sólido, ¿cierto? Está en el estado de gas y pasa a sólido. Eso se llama sublimación inversa. Marque verdadero o falso. ¿Es con liberación de energía o con absorción de energía? Bueno, complete, digamos. Y ustedes ya tienen para completar, ¿no?, la sublimación inversa en este sentido, ¿no? La sublimación inversa significa de gas a sólido. Lo hace con liberación de energía, ¿no? De aquí para acá, o sea, sentido hacia abajo es liberación de energía. Liberación de energía, ¿no? ¿Estamos claros? Espero que se haya entendido. Y entonces, si ya entendemos esto, claro, lo podemos aplicar a algún proceso que veamos en la naturaleza. No necesariamente tiene que ser en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a condensación, ¿qué me estará diciendo? Condensación, que los vapores de agua van a pasar al estado líquido, ¿no? Y va a precipitarnos como lluvia. Si el agua de mar, el agua de río, que está en estado líquido, pasa al estado de vapor, ¿qué le llamamos eso? Evaporación, ¿no? Cuando de líquido pasa a vapor. De líquido pasa a vapor, lo hace con absorción de energía, ¿no es cierto? Con absorción de energía la evaporación. En cambio, la condensación, es decir, la condensación es de gas a líquido, ¿cierto? De gas a líquido, lo haría con liberación de energía, ¿cierto? De gas a líquido, con liberación de energía. Entonces, bueno, esto es un proceso de infiltración en el agua, pues a través de lo que llaman relaves, ¿no? Como porosidades, ¿no? Va acumulándose. Bueno, entonces tenemos el conocimiento como para poder aplicarlo a cualquier situación. Vamos a clasificar a la materia, ¿no? Y la materia se clasifica en dos grandes grupos nada más, ¿no? O es mezcla o es sustancia, ¿no? A la sustancia se le puede llamar sustancia pura si quieren, ¿no? Pero sustancia suficiente, ¿no? Entonces, toda materia, el gatito que vimos en el inicio, el conejo, ¿no? Nosotros mismos, o somos mezcla o somos sustancia.
Claro, así clasifica la materia, ¿no? La tiza será mezcla o materia. El oxígeno será mezcla o materia. El aire será mezcla o sustancia, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener en claro que mezcla va a tener composición variable. En cambio, sustancia tiene composición química definida. Ese es, digamos, el punto característico. ¿Y qué significa esto de composición variable? Significa que va cambiando su composición. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en el agua de mar del Océano Pacífico. El agua de mar del Océano Pacífico. Es una mezcla, su composición es variable, ¿no? El agua de mar de las costas de Perú, no creo que sea igual que el agua de mar de las costas de, no sé, de Japón, que también tiene el mismo Océano Pacífico. O de Chile, o lo que fuera. Su composición es variable, ¿no? Si yo preparo en una jarrita, pongo una jarrita, un vasito con agua, le pongo una cucharadita de azúcar, es una mezcla. La puedo llamar mezcla azucarada si gustamos, pero es una mezcla. Yo puedo preparar otra jarrita de las mismas condiciones y ponerle 2 cucharitas de azúcar. O a esta misma, ¿no? Entonces, siguen siendo, las dos son soluciones azucaradas. Las dos, su composición es variable. Las dos son mezclas. Eso es composición variable. ¿Estamos claros? Bien. En cambio, una sustancia tiene composición química definida. Esto de que tenga composición química definida me lleva a extrapolar la situación de que tiene una fórmula, aunque no la conozca, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo de la sacarosa, ¿no? Pero me preguntan, ¿será una mezcla o una sustancia? La sacarosa es C12, ¿no? H22. Aunque no me acuerde, sé que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, en composición química definida. Esa es una sustancia. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, el azúcar, ¿qué será el azúcar? El azúcar, por ejemplo, que consumimos todos los días, azúcar rubia, azúcar blanca, será una mezcla. Será una mezcla. No, pero ¿por qué es una mezcla si acá me está diciendo? Porque aquí te estoy diciendo sacarosa. Y la sacarosa tiene una composición definida, ¿no? Pero en cambio el azúcar, bueno, el azúcar puede tener de repente una composición que no es definida, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces va a haber una pregunta que me puede salvar la situación. Yo me hago una pregunta. ¿Listo? En realidad me hago 2 preguntas. La primera es, ¿tendrá una fórmula? Y si mi respuesta es sí, sí tiene una fórmula, esa es una sustancia, ¿no? En el caso de la sacarosa, es una sustancia porque tiene una fórmula. Si yo aplico esa misma pregunta al azúcar, ¿el azúcar tiene una fórmula definida? No, porque aunque sea CN, H2N o le puedo poner con la palabra N, o sea, no está definido, ¿no? CN, H2N, oxígeno, no sé, a la N, no tiene una composición definida. Pero no me acuerdo, no estoy tan seguro y no sé, tengo que definir si es mezcla o sustancia. Lanzo una segunda pregunta, ¿no? La composición. Entonces tengo 2 preguntas en realidad. Si tiene una fórmula definida, ya es una sustancia. O su composición. Su composición es variable. De repente no sé, me dicen la madera, por ejemplo. ¿La madera qué será? ¿Composición variable? No sé si la madera será de composición variable. Hay tantos tipos de madera, ¿no? Cedro, caoba, pero no sé si la madera será composición variable o fija. Entonces paso a la segunda pregunta, la última que me puede salvar la situación. ¿La madera tendrá una composición química definida? ¿Alguien sabe la fórmula de química de la madera? ¿O por lo menos ha oído hablar? No, la madera no tiene una fórmula química. Entonces es una mezcla, ¿no? Pero si me dijeran, por ejemplo, tal, y sé que es un componente, ¿no?, que tiene una fórmula definida, eso sí es una sustancia. Espero que se haya entendido. Vamos entonces a hablar de que en una sola fase, cuando la mezcla se presenta en una sola fase, ¿no?, esa mezcla se llama homogénea, ¿no? Por ejemplo, el agua azucarada del que estábamos hablando, ¿no? ¿No? Una vez que disolvemos el azúcar en agua, ¿no?, ya no podemos diferenciar si hay azúcar o no hay azúcar en el agua.
Bueno, si es agua, si es azúcar blanca, ¿no? O si disolvemos sal en agua, ¿no? Tendríamos que probarlo para saber si había, ¿no? O sea, es una mezcla homogénea. No puedo diferenciar qué componentes tiene. En cambio, hay otras mezclas que sí se pueden diferenciar, que tiene 2 o más fases, ¿no? Por ejemplo, esta agua con aceite. Me está formando la fase acuosa, que tiene más densidad, por eso está yendo más hacia abajo del recipiente. Y la fase oleosa, ¿no? La fase oleosa que tiene menos densidad. Por eso es que la fase oleosa se está yendo más hacia la superficie. ¿Listo? Ay, ¿qué estoy haciendo? Acá está. No encontraba el lápiz. Acá, ¿ves? Como tiene menos densidad el aceite, va en la parte superior. En cambio, la densidad del agua es mayor, por eso es que va en la parte inferior, ¿no? Entonces son 2 mezclas. Igual puedo hablar, por ejemplo, del granito o de la arena gruesa con la arena delgada. Es decir, yo puedo diferenciar varios componentes, 2 o más, esa es una mezcla. Pero esa mezcla se llama heterogénea, porque tiene varias fases. En cuanto a las sustancias, yo puedo hablar de sustancias que solo están formados por un tipo de elemento, un solo tipo de elemento. Entonces se llamarán sustancias simples. Por ejemplo, podríamos hablar del cobre, el oxígeno, el sodio, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar del, por ejemplo, el ozono? ¿No? El ozono, o el fósforo blanco, o el azufre octaédrico. Son sustancias compuestos. Se llaman sustancias simples o compuestos. Pero ¿por qué si yo veo como, acá el ozono es 3, el azufre es octaédrico? Yo veo que el ozono tiene 3 átomos, el azufre tiene 8. ¿Cómo me puede decir que es una sustancia simple? Es simple, porque está formado solo por átomos de azufre. Se llama simple. El fósforo blanco tiene 4 átomos de fósforo. Los 4 átomos son iguales. Es una sustancia simple. También se le llama sustancias elementales o sustancia elemento. Pero si yo veo, por ejemplo, el agua, yo veo que el agua está formado por oxígeno y por hidrógeno. Es un compuesto. Sustancia, sí, sustancia pura. Composición química definida, pero compuesto, ¿no? Yo tengo el cloruro de sodio. Está formado por cloro y por sodio. Compuesto. Yo tengo el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene oxígeno, tiene azufre, tiene hidrógeno. Compuesto. Yo tengo el fósforo blanco. Sustancia elemento. El agua oxigenada, una sustancia compuesto. ¿Listo? Pero que se haya entendido, sigamos avanzando. Bien claro todo para que no haya problemas a la hora de que nosotros querramos definir, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a seguir avanzando. Avanzando. Ya hemos dicho entonces que pueden ser las sustancias pueden clasificar en compuestos y en sustancias elementos, ¿no? Ahora, estas sustancias elementos entonces pueden ser que están formados solo por oro, solo por carbono grafito, ¿no? O pueden ser poliatómicas, ¿no? Que están formadas pues por varios átomos, pero de los mismos. Por eso se llama sustancia elemental. Entonces, a estas alturas, ¿no? Ya tenemos que tener la certeza y la seguridad de que esta es una sustancia elemental. 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 El carbono, ¿estamos claros? Las dos son sustancias, pero estas se llaman compuestos. Sustancias elementales. Esta también es elemental. Solo que esta es diatómica, ¿no? Esta es poliatómica, triatómica. Esta es monoatómica. Por eso es que nos dice que se califica como monoatómicas o poliatómicas, ¿no? El cloro gaseoso, por ejemplo, ¿no? Esta es una sustancia, podríamos decirle poliatómicas. Diatómicas, para ser más exacto. En cambio, cuando veo que está formado por diferentes átomos, entonces ese es un compuesto. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Y estos compuestos se pueden separar mucho de ellos por métodos químicos, ¿no? Ejemplo de ello tenemos, ¿no? Si a una solución de cloruro de sodio lo ponemos en un vasito y le ponemos 2 electrodos, ¿no? Y hacemos circular la corriente. Entonces se va a ocurrir que la corriente, la energía eléctrica, va a generar una reacción química. Y esa reacción química va a hacer que el cloruro de sodio, ¿no?, se separe. El sodio se va a un electrodo, el cloro los he separado. Es una reacción química. Entonces, por eso es que tenemos que tener en claro que para separar los componentes en un compuesto,
tenemos que usar métodos químicos, ¿no? Una reacción química, específicamente. ¿Listo? Entonces ahí está la reacción. Ya más adelante veremos cómo se calcula el peso equivalente y todo lo demás. Ahora solamente me interesa saber que yo he podido separar los componentes de ese compuesto, de esa sustancia compuesto, utilizando reacciones químicas, o sea, utilizando métodos químicos. En cambio, la mezcla no. La mezcla no se separa por métodos químicos. ¿Y por qué no se separará por métodos químicos? Por una razón muy sencilla. En la mezcla los componentes están unidos, sí, íntimamente, pero no llegaron a formar enlaces químicos. En cambio, en un compuesto sí hay, cuando yo tengo, por ejemplo, el cloruro de sodio, estos átomos están unidos fuertemente por un enlace, un tipo de enlace, ¿no? Por eso es que separar estos utilizo un método químico, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasa con el agua azucarada? No, el agua azucarada yo la puedo separar, el agua de mar la puedo separar por métodos físicos, porque su unión, la unión, ¿no?, de sus componentes, no es tan intensa, no tiene enlaces químicos, ¿no? La mezcla homogénea hemos dicho que está formada por una sola fase, es decir, observamos, ¿no?, una sola fase, no observamos los componentes, ¿no? El agua de caño, por ejemplo, ¿no? Una aleación de, ¿no?, una aleación de bronce, una aleación de latón, ¿no? Las aleaciones también son soluciones, ¿no? O el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una típica mezcla homogénea. Aquí la mezcla homogénea, siempre vamos a aprender otra sinonimia. A la mezcla homogénea la podemos llamar soluciones. O sea, decir soluciones es sinónimo de decir mezcla homogénea. Entonces, tenemos acá una solución sólida, por ejemplo, ¿no? Esta es una solución sólida. Cuando me dice solución sólida, lo que me entiendo, hey, es una mezcla homogénea. Esta es una solución líquida. ¿Por qué? Porque el agua tendrá, pues, dentro de su composición, tendrá cloruros, tendrá algunas sales que han venido con el agua potable, ¿cierto? Entonces, es una mezcla. Y el aire, pues, sabemos que es una mezcla de gases, ¿no? Nitrógeno, en primer lugar, ¿no?, casi con un 21%, ¿no? Perdón, oxígeno casi un 20%, nitrógeno un 79%, y demás gases, ¿no? Entonces, es una mezcla. Y a esta mezcla se le llamará, a esta mezcla es una mezcla homogénea, una sola fase, el aire, y se le llamará solución gaseosa. ¿Hasta ahí algún problema? Entonces ahora fijemos más. Toda solución tiene componentes, 1, 2 o más componentes, ¿no? Y esos componentes están bien diseminados, no los puedo diferenciar. Pero en cambio existirá otro tipo de mezcla en donde los componentes fácilmente los podemos diferenciar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la piedra caliza está formada por arcilla, que puede ser otra mezcla, ¿no? El cuarzo, que viene a ser otra mezcla, ¿no?, o por otros componentes que pueden ser compuestos también, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce la caliza o el granito, no? ¿Han visto una piedra de granito? Tiene un componente brilloso, unas piedras oscuritas, otras piedras más blancas, son diferentes componentes. Es una mezcla heterogénea. El agua con aceite, ¿no?, una mezcla heterogénea. Si a mí me dicen, por ejemplo, una ensalada de frutas, una mezcla heterogénea, ¿no?, porque puedo ver el componente fruta, ¿no?, el componente leche, o entonces cuando puedo diferenciar dos fases o más, esa es una mezcla heterogénea. Entonces ahí tenemos, ¿no?, estos ejemplos de mezclas heterogéneas. Se pueden separar por métodos físicos. Cualquier mezcla, sea homogénea o heterogénea, se van a separar por métodos físicos. ¿Por qué? Porque su unión no es un enlace, ¿no? Es una unión menos, digamos, ¿no?, menos intensa, digamos así. Entonces, va a depender de qué tipo de mezcla. Si yo tengo una mezcla donde todo es sólido, por ejemplo, acá es una especie de arena, vemos acá, ¿no?, arena de diferentes tamaños. Entonces, como todos los componentes de la mezcla son sólidos, van a pasar por este tamiz. Y entonces va a quedar retenido, ¿no? En el primer tamiz la arena más gruesa, luego pasará la arena un poco más fina, luego así hasta que podemos separar, ¿no?, los componentes más finitos, de menor tamaño, hasta que llegan a los de mayor tamaño. Ese proceso se llama tamización. Es un método físico de separación. O de repente puedo aprovechar que tengo agua con aceite, ¿no?, y los puedo separar así, ¿no?, que tengan reposo, ¿no?, pero aunque siempre se me va a pasar un poco de agua, puede ser, ¿no? Wow, ya.
Entonces, cuando se tiene agua con aceite, por ejemplo, o una mezcla donde hay dos fases, se pone en esta especie, es una especie de embudo, ¿no? Es un embudo. Tienen esta llavecita, ¿la ven? Esta llavecita se abre y por ahí va cayendo. ¿Quién cae primero? El que está más cerca a ese orificio, ¿no? Que hay un orificio. Como decir un túnel pequeñito, ¿no? Un huequecito, un poro. Por ahí, cuando se abre esta llavecita, va cayendo el agua, va cayendo, ¿no? Y se va separando. El aceite le sigue, pero cuando ya va a llegar acá, cerramos. Entonces hemos separado agua y aceite, ¿no? Ese material se llama embudo de decantación. O lo podemos hacer simplemente esperando, pues vaciamos con cuidado, ¿no? Entonces se llama eso decantación. Cuando tenemos arena con agua y queremos aprovechar el agua, ¿qué decimos? Decantamos, ¿no? Es decir, esperamos que la parte más pesada, ¿no? El componente que tiene mayor masa, vaya al fondo del tubo, ¿no? Y la parte menos pesada, la que tiene menos masa, sobrenade, ¿no? Entonces hay un sobrenadante. Y con cuidado trasvasamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos esperando primero que sedimente, ¿no? Eso se llama sedimentación. Es otro proceso. Esperar que por gravedad lo que tiene más masa vaya al fondo. Luego de la sedimentación ya viene la decantación. ¿Qué cosa es la decantación? Con cuidado trasvasar, ¿no? Trasvasar. Luego también tenemos otro método físico, la filtración, ¿no? Aprovechamos, ¿no? Que uno de los componentes tiene un poro más pequeñito, va a pasar por el filtro. Y la arena gruesa o la esencia de café queda retenida ahí, ¿no? Filtración. Vamos a ver un procedimiento, ¿no? Para separar mezclas que es muy conocido, que se llama la destilación. En realidad su nombre completo sería destilación simple, porque cuando hagamos destilación fraccionada del petróleo, fraccionada va a ser porque tiene muchos componentes, y todos los componentes van a tener muy cercanos sus puntos de ebullición. Entonces esto no nos va a ayudar, nos tiene que ayudar una torre, algo de mayor dimensión. Pero en este caso sí se puede usar una destilación simple. A ver, ¿qué es lo que tenemos en ese recipiente que está moviéndose el agua? Tenemos una mezcla. Digamos que esa mezcla es el alcohol medicinal, ¿no? El alcohol medicinal es una mezcla, ¿no? Me dice alcohol medicinal, mucho ojo con eso, alcohol medicinal. No es una sustancia, porque aplicamos la pregunta, ¿no? ¿Será de composición constante? No sé, me han dicho que en este tiempo de pandemia utilice justamente el que tiene 76 grados, ¿no? Es el que tiene efecto bactericida, ¿no? Bacteriostático, ¿no? O también puedo tener el alcohol medicinal de 98. Pero ambos son mezclas. ¿Por qué lo llamo mezcla? Por una razón. Su composición es variable. Puede ser de 76, de 77. Bueno, no me acuerdo de esto. ¿El alcohol medicinal tendrá fórmula? No, no tiene fórmula. Ah, entonces es una mezcla, ¿no? No, pero sí tiene fórmula. No, el etanol, ese sí tiene fórmula, ¿no? C2, H5 o H, por ejemplo. Este sí es un compuesto. Pero el alcohol medicinal no, el alcohol medicinal es una mezcla que está formado por etanol y está formado por agua. El agua, ¿cierto? Y el etanol son componentes del alcohol. Cuando se separen, se pueden separar por destilación simple. Entonces, ¿en qué consiste la destilación simple? Se aprovecha que el etanol, el componente, hierve a 78 Celsius, mientras que el agua hierve a 100 Celsius. Entonces, aprovechamos que tiene una buena diferencia de puntos de ebullición. Entonces, se pone todo el alcohol en este recipiente, se comienza a calentar y producto del calor van a haber sustancias volátiles del etanol, ¿no? El etanol mismo comienza a evaporar. Evaporación, un primer cambio de estado. De líquido pasa a vapor, ¿no? A gas, ¿no? Evaporación. Ya está como vapor, ¿ven? Ahí están estas esferitas celestitas, están pasando, ¿no? Pasa por este se llama un refrigerante, porque entra el agua, ¿no? Refrigera todo esto, ¿ven? Refrigera, ahí lo ven, está celestito, ¿no? Y sale por acá el agua un poco tibiecita. Entonces el vapor entra caliente, entra con una temperatura elevada, ¿cierto? Porque ha habido un cambio de estado, ha habido una absorción de calor. Entonces el vapor comienza a sentir que esto está más frío, más frío, más frío. Entonces hay un cambio de estado, ¿no? Cede su calor latente de vaporización y condensa.
aquí tengo que utilizar la palabra si de vapor de agua está pasando a líquido, es decir, de gas a líquido bajo la forma de vapor, aquí la palabra es condensación. Entonces está condensando, ¿ve? Y aquí sale el etanol condensado, como gotitas de líquido. Y el agua pues queda en su sitio separado. Entonces ahora sí podríamos hablar de, tenemos dos sustancias, ¿no? Etanol y agua. Espero que se haya entendido entonces, ¿no? Entonces en la destilación, ¿cuántos cambios de estados hemos visto? Dos. La primera, de líquido a vapor, la evaporación, y luego la de vapor a líquido, la condensación. ¿Cuál fue el fundamento? Que sus componentes tenían diferentes puntos de ebullición, ¿no? Entonces, dependiendo, acá por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Puedo tener, por ejemplo, agua, ¿no? Agua con cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Agua. Pero yo quiero separar, es una mezcla, quiero separar, ¿no? ¿Cómo lo voy a separar? Caliento, pero ya aquí no recupero, el vapor de agua se va al medio ambiente, no es como en una destilación, ¿no? Pero aquí aprovecho de que el componente cloruro de sodio tiene un mayor punto de ebullición, entonces se va todo el agua y el sólido recién puede pasar, el componente pasa, está en estado sólido, se recupera entonces el estado sólido. Dicho en otras palabras, ¿no? Aquí hablo de evaporación porque los componentes me permiten hablar de eso. Sí, pero si yo pongo a este alcohol medicinal, lo pongo en la cápsula, ¿no puedo hablar también de separación? No tanto, pues, porque el vapor de agua se va también, y el etanol también, y vuelvo a tener una mezcla, ¿no? En el aire, pero no lo hace separado, ¿no? Y aquí el objetivo es separar las mezclas. Otro método, cualquier método físico aplica las propiedades que tienen los componentes. Por ejemplo, acá, esta mezcla que está aquí, esta mezcla que parece un tamalito oscuro, tiene hierro. Uno de sus componentes, tendrá otros, pero por lo menos el componente hierro lo voy a separar. ¿Cómo lo voy a separar? Lo voy a separar acercándole un imán. ¿Listo? Entonces, por imantación. Así como hay evaporación, destilación, imantación, filtración, decantación, sedimentación, hay otros, ¿no? Por cristalización, por cromatografía, por centrifugación. No sé si ustedes han visto, pero cuando nos toman la muestra de sangre en el laboratorio, una vez que está en el tubito, lo llevan a unas pequeñas centrífugas. ¿Qué cosa hace la centrífuga? ¿No? Gira, tiene un rotor que hace girar al tubo que tiene la sangre y entonces se comienza a sedimentar, se comienza a separar, ¿no? Centrifugación. Entonces, eso es los métodos físicos. Vamos a ver ahora las propiedades de la materia. Pueden ser físicas y también pueden ser químicas, ¿no? Las físicas pueden ser generales, o sea, lo tiene toda materia, ¿no? O pueden ser particulares. Cuando hablamos de propiedades físicas generales de la materia, lo tiene toda materia. Por ejemplo, toda materia va a tener masa, toda materia va a tener peso, toda materia va a tener volumen, ¿no? Toda materia va a ser impenetrable, ¿no? El espacio que ocupa una determinada materia no lo puede ocupar otro a la vez, ¿no? Pero aparte de eso, hay propiedades que diferencian a la materia. Por ejemplo, la capacidad de hacer láminas, en primer lugar, la tiene el oro, la plata, más que cualquier otro metal. Me permite diferenciar. Son propiedades que permiten diferenciarlas, ¿no? No podemos hablar de que, por ejemplo, el sodio es maleable. No puede formar láminas de sodio. No tiene propiedades de maleabilidad. Son metales, igual que el cobre, igual que el oro, pero no tiene esa propiedad. La ductilidad, ¿no? La propiedad de formar hilos. ¿Quién está en primer lugar? El cobre, ¿no? La conductividad eléctrica, ¿no? El brillo. Entonces son propiedades. A esta yo le agregaría otras más. ¿Y cuáles son esas otras más que no están mencionadas aquí? Por ejemplo, la propiedad particular de la viscosidad, la densidad, ¿no? Podría ser, ¿no? El color. Son propiedades físicas particulares. Me permiten diferenciar la materia, ¿no? ¿Por qué diferencio el etanol del agua? Si en el aspecto visual, pues no lo puedo diferenciar. Lo pongo uno en un tubito y el otro en otro tubito. ¿Y cuál es etanol y cuál es agua? Bueno, quizás por el olor, si me acerco, pero si están bien tapaditos, ¿cómo diferencio etanol de agua? Tengo varios recursos, pero hay propiedades particulares, ¿no? Por ejemplo, la densidad del etanol, que es diferente a la del agua.
la viscosidad del etanol, que es diferente a la del agua, ¿no? O de repente alguna otra propiedad. ¿Listo? Bien, pasamos a propiedades químicas. Esas son las que permiten la transformación química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la materia combustiona, si la materia se inflama, si la materia se corroe, ¿no? Si la materia reacciona, ¿no? O sea, hay transformación química, ¿no? En cambio, en las propiedades físicas, ¿no? No hay transformación química. El oro o el cobre, puedo hacerlo láminas, pero también puedo hacerlo, no sé, láminas, hilos, ¿no? Y sigue siendo cobre metálico, ¿no? El agua puede pasar de sólido a líquido, cambió de estado, pero no hay una transformación química, ¿no? Son cambios físicos nada más. En cambio, cuando hay un cambio químico es porque ha hecho uso de una propiedad química que pueda tener, ¿no? La acidez, la basicidad, ¿no? Por ejemplo, altamente combustible, ¿no? El oxígeno, ¿no? ¿Listo? Inflamable, etcétera, etcétera. Entonces, las propiedades físicas son, por ejemplo, hemos dicho la impenetrabilidad, ¿no? Y ahí se basa el principio de Arquímedes. ¿Por qué? Porque el volumen ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro a la vez, lo desplaza, ¿no? El color, ¿no? Son propiedades físicas particulares, la ductilidad, ¿no? Son propiedades que permiten identificar a la materia, ¿no? Bien. Ustedes se podrían, por ejemplo, sorprender si le dan un quincón de un metal que se parece mucho al oro. Uy, no, este es oro. ¿Ya cuánto quieres? Ya tengo toda mi cuenta bancaria. Ya tengo más que 10.000 soles, te lo doy. Por este quincón de oro ya me vuelvo millonario. Y resulta que cuando le miden la densidad no es 19,3, ¿no? Ya comienzan a tener. Le miden diferentes propiedades, no es, ¿no? Entonces, no era oro, era otra cosa, ¿no? Entonces, las propiedades físicas particulares permiten diferenciarlas. A estas propiedades físicas también se les puede conocer como propiedades en función a la materia. Se le llaman extensivas o intensivas. Por ejemplo, ¿a quiénes le llamamos extensivas? Aquellas que dependen de la cantidad de materia, ¿no? O sea, nos podemos ayudar un poco con esto. Intensiva significa independiente de la cantidad de materia. Intensiva, independiente, no depende de la cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el punto de ebullición, la densidad, la conductividad, la viscosidad. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Quiero saber si el punto de ebullición es una propiedad intensiva o extensiva. Entonces decimos, ¿no? Tenemos aquí un tanque, pues vamos a ponerlo con agua o con etanol, con lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y le miden la temperatura que tiene este. La temperatura. En escala Celsius, en escala. ¿Listo? Sí, pero ahora sacamos una alícuota, o sea, una pequeña partecita, digamos 5 mililitros. Y le miden la temperatura, es la misma. La temperatura. Entonces, ¿la temperatura qué será? Una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. ¿Listo? La densidad. Hay unos equipos que se llaman, es como un termómetro, pero se llaman densímetros, ¿no? El fundamento es otro, pero es un densímetro, ¿no? Entonces yo mido el densímetro de este etanol, por ejemplo, y digamos que estamos a temperatura de 23 Celsius, y me da un valor, lo leo acá, 1 punto o 0.78. A 23 Celsius, ¿no? Saco la alícuota de etanol, le pongo el densímetro, acá para estos 5 mililitros, acá tengo, digamos, 50 litros, acá tengo solo 5 mililitros. Sin embargo, yo le pongo el densímetro y marca igual, 0,78 gramos por mililitro. Es la misma. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de materia. ¿Listo? La conductividad, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, solamente hilos de cobre, los conecto al enchufe, por curiosidad. Me va a pasar corriente, ¿cierto? Y si yo pongo más gruesos, los igualitos, me va a pasar corriente. La conductividad no depende de la cantidad de materia. La viscosidad tampoco, ¿no? Entonces, lo analizo con una alícuota. Por ejemplo, yo quiero saber, ¿dónde habrá más masa? Sin necesidad de hacer ningún cálculo. ¿En estos 50 litros de etanol o en estos 5 mililitros de etanol? ¿Dónde habrá más masa? Ah, pues en estos 50 litros, ¿no? Debe haber más masa. A pesar que su densidad es la misma, pero acá hay más masa. Entonces, si hay más masa, la masa, ¿cierto?
¿no? La masa es una propiedad extensiva. El volumen, esta masa ocupará un mayor volumen que esta de aquí. El volumen es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia, ¿no? La longitud del área también depende de la cantidad de materia, ¿no? La inercia. Entonces, si se dan cuenta, podríamos decir que en términos generales, las extensivas son las propiedades físicas generales, ¿no? En cambio, las intensivas son, como decir, las propiedades físicas particulares, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, algunas propiedades físicas extensivas generales, ¿no? Por ejemplo, la masa, ¿no? Dependen de la masa, ¿no? El volumen, la fuerza, ¿no?, con que vamos a empujar ese cuerpo, ¿no? La masa y el peso, ¿no? Ya hemos hablado de la masa constante, el peso varía con la acción de la gravedad, pero igual son propiedades que dependen de la masa, ¿no? A mayor masa, a mayor manifestación de la propiedad que estamos analizando. En cambio, las intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿no? 5 mililitros de agua van a hervir a 100 Celsius, igual que el tanque de agua. No, pero ese tanque de agua tiene 50 litros, ¿cómo? Que demore más tiempo, esa es otra cosa. Pero en el momento que está hirviendo, le ponemos el termómetro a esos 50 litros de agua y va a marcar igual en la escala 100, ¿no? Si llevamos a ebullición esos 5 mililitros de agua, igual les va a marcar 100. O sea, el punto de ebullición es el mismo, no cambia, ¿no? No depende de la masa, son intensivas. La conductividad térmica, ya hemos hablado, ¿no? No depende de la cantidad de materia. ¿Listo? La dureza. A estas propiedades intensivas, yo le voy a aumentar una más, que se llama calor específico. ¿Qué cosa es el calor específico? Antes de definir lo que es el calor específico, vamos a ver cuál es su origen. Su origen es de esta expresión: calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, los delta que ya hemos estudiado la semana anterior. Entonces, sí, pero ¿qué es calor específico? No lo sé. Defínalo de acá. Calor específico será igual a ¿qué? A calor sobre masa por delta de T. ¿Cierto? Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, el calor específico del cobre, ¿no? Calor específico del cobre es 0.05, por ejemplo, calorías, energía, me lo está dando en calorías, la masa de repente me la está dando en gramos, y el delta de T me las da en Celsius. O de repente me dicen, ¿no?, calor específico del cobre, bueno, va a ser otro valor acá, ¿no? Digamos, 2,1 joules por gramo por Celsius o por Kelvin, ¿no? ¿Estará en el sistema internacional esta expresión de calor específico del cobre? No. ¿Por qué no está en el sistema internacional? El joule sí está, ¿no? El Kelvin también, pero la unidad de masa tenía que estar en kilogramos. Entonces, no están sus tres parámetros, no están en el sistema internacional, ¿no? Lo que más se usa es caloría por gramo por Celsius. En segundo lugar, lo que se usa es, ¿no?, o sea, más frecuente, joules por gramo por Celsius. Entonces hay equivalencia para convertir, ¿no? Una caloría es igual a 4,18 joules. Entonces puedo convertir. Ahora viene, ¿y qué propiedad es? ¿Intensiva o extensiva? Interpretemos. ¿Qué me quiere decir cuando ¿no?, tengo que el calor específico del cobre es 0,05 calorías gramo por Celsius? Interpreto, así como hemos interpretado la densidad, ¿no? Interpretamos un gramo de cobre para que eleve su temperatura en un Celsius, o sea, por ejemplo, de 19 pasa a 20, o de 25 pasa a 26, o etcétera, etcétera, para que eleve un gramo su temperatura, un gramo de cobre necesita absorber 0,05 calorías. ¿Estamos claros? Contrariamente, para que un gramo de cobre disminuya su temperatura en un Celsius, vale decir, por ejemplo, de 20 pasa a 19, necesita liberar, ese gramo de cobre libera 0,05 calorías. ¿Estamos claros? Entonces ahora viene la parte del análisis. Ya, pero ¿es una propiedad intensiva o extensiva? Entonces ustedes dicen, ¿no?, a ver, una propiedad extensiva. El calor específico de esta lámina de cobre será el mismo calor específico de
digamos, un hilo de cobre, le corto aquí con la tijera y tengo una virutita de cobre, ¿tendrán el mismo calor específico? La respuesta es sí. 1 gramo de cobre va a necesitar 0.05 calorías para elevar su temperatura en 1 Celsius, ¿no? Entonces, toda esta lámina de cobre, ¿cierto?, tiene el mismo calor específico que este hilo de cobre tan poquito. ¿Estamos claros? El calor específico, no la energía, no. ¿Estamos claros? No depende de la masa, el calor específico. Es una propiedad intensiva. Bueno, la dureza es otra propiedad intensiva, ¿no? No depende de la cantidad de materia, ¿no? El diamante presenta dureza, es el cuerpo que tiene mayor resistencia a ser rayado, sea una roca de diamante o solamente una pequeña porción de diamante, igual presenta la misma propiedad, ¿no? En la misma intensidad. La resistencia a ser rayada es la misma, la dureza. Propiedades químicas, ya hemos dicho, por ejemplo, la combustibilidad, ¿no? La propiedad que tiene de reaccionar, la combustión, la inflamabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay metales, ¿no? Por ejemplo, el sodio y todos los alcalinos, vamos a ver que con agua producen, mire, ahí está una reacción, ¿no?, que produce, aparte del cambio químico, hay una reacción exotérmica, ¿no? Entonces, la reactividad es muy grande, ¿no?, para el sodio metálico, ¿no? La acidez, la basicidad, que se está refiriendo a la concentración de iones hidróneo, a los pH que pueda tener, es una propiedad química, ¿no? Más ácido, más básico. ¿Listo? Yo a esa propiedad le agregaré una más, que es física o química. A ver, ustedes me dicen, la solubilidad. Entonces yo digo, este cuerpo, digamos, ¿no? Cualquier cuerpo, esta masa de grasa, ahí está, eso planteamos una vez en un examen. Esta masa de grasa, así la puse, ¿no? La grasa se disolvió en un volumen definido de N hexano. Ahí se disolvió la grasa, ¿no? La grasa era, por ejemplo, no sé, a ver, manteca de cerdo o grasa de pollo. La cosa es que se disolvió en N hexano. Entonces yo le pregunto, ¿fue cambio físico o cambio químico? Y acá si no están bien claros mis conocimientos, diré cambio químico. No, acá ha habido un cambio físico nada más. La solubilidad es un cambio físico. ¿Estamos claros? Un cambio físico. Pero si en cambio, por ejemplo, otro ejemplo me dice, la medallita, ¿no?, la medallita que tenía, ¿no?, que era plata, o sea, se oscureció con respecto, conforme pasa el tiempo. Ah, entonces, ¿qué me está diciendo? Que se ha oxidado, ¿no?, se ha oscurecido, ha cambiado, es un cambio químico. ¿Estamos claros? La hoja verde, ¿no?, se convirtió en hoja marrón. ¿Qué cambio es? ¿Cambio físico o cambio químico? Cambio físico significa que podría regresar a las condiciones iniciales, porque no ha habido una transformación química. En cambio, cambios químicos, ya se han formado otros compuestos, ha habido una transformación química, se han roto enlaces, se han formado nuevos enlaces. En la hoja verde, para no ser muy técnica, la clorofila pasa a clorofilina, pero ya, simplemente como color. La clorofila es verdecita, la clorofilina es marrón. ¿Qué cambio es? Tengo que tener bien claro mi conocimiento, es un cambio químico. Entonces, cambio químico es cuando hay una transformación química, ¿no? Hay una reacción química, oxidación, fermentación, son cambios químicos. No puedo regresar al original. La leche fermentada es un cambio químico. Sí, pero la realizaron las enzimas, me estaban contando de ahí que las enzimas fermentaron la leche, entonces, pero es un cambio químico. Las enzimas han realizado un cambio químico. O alguien puede regresar de leche fermentada a leche fresca. Ya no, ¿no? Entonces se han convertido, la sustancia se ha transformado. Espero que se haya entendido. Bueno, los estados ya lo hemos visto, ¿cierto? A modo de repaso. Hay una gran fuerza de atracción o cohesión, ¿no? Profesora, ¿puede explicar eso de la solubilidad? Habla de solubilidad, ¿no?, cuando no hay un cambio químico, ¿no? La solubilidad es un cambio físico. Lo explicaba con este ejemplo. Suponiendo que esto fuera grasa, manteca, y lo estamos disolviendo en este solvente orgánico que se llama N-hexano, o éter, o benceno, lo que quieran, es un solvente orgánico. Las grasas se disuelven en solvente orgánico, principalmente en N-hexano, es un solvente orgánico. Se disuelve la grasa, me dice ahí el texto, se disolvió la grasa en el solvente N-hexano, y le pregunta, ¿qué tipo de cambio es? ¿Físico o químico?
se disolvió, es un cambio físico. Ha utilizado la propiedad solubilidad. La solubilidad es una propiedad física particular de la materia, ¿no? El que se disuelva en ese solvente orgánico la grasa es una propiedad que la tiene la grasa, sea manteca, mantequilla, aceite. Es una propiedad física particular. Ahora sí. La solubilidad es una propiedad física. Sí, profesora, ¿Puedo retornar al inicio? Claro. Si evaporo todo el hexano, ¿no? Evaporo el solvente, recupero la grasa. Evaporo el solvente. Entonces, en un cambio físico hace alusión a una propiedad física. Y en una propiedad física no hay transformación de la materia, no hay transformación química. Puedo regresar a las condiciones originales, a las propiedades originales que tenía. En cambio, en un cambio químico, valga la redundancia, sí hay transformación de la materia. Aquí en la vida pues vamos a poder regresar. El sodio está reaccionando con el agua. Por más que junte el vapor de agua, ya no puedo regresar al sodio original y al agua original. Cambió. Es un cambio químico de reactividad. Bueno, acá estamos hablando de, entre sus partículas hay grandes fuerzas de atracción o cohesión, ¿no? Bueno, el término atracción es entre moléculas iguales, así, ¿no? Entre átomos, moléculas iguales, ¿no? Y cohesión ya es un poco más específico, es un sólido también, pero de repente este sólido, pues, hay diferentes componentes, ¿no? O sea, me explico. Diferentes átomos o moléculas se están uniendo en el estado sólido, pero ahí la fuerza es de atracción, es cierto, pero también se puede llamar cohesión. El extremo, hemos dicho que es el estado gaseoso, predominan fuerzas de repulsión, y eso, ¿no?, va a traer diferentes propiedades, ¿no? Y en el estado, digamos, en el medio están el estado líquido, ¿no? Al sólido y al líquido se le llaman estados condensados de la materia. Y los cambios de estado que ya lo hemos explicado, los cambios, a ver, díganme ustedes, de sólido a líquido, eso tenemos que saberlo. De eso, fusión, ¿no? De líquido a vapor gaseoso. Ahí tengo evaporación, ¿no? Evaporación. De sólido a gas, sublimación. De gas a líquido, ahí hemos dicho que se utiliza dos términos, ¿no? Licuación o condensación, ¿no? Solidificación, ya está, ¿no? Ya hemos visto lo que es con absorción de energía y hemos visto lo que es con liberación de energía. Ya no me hagan repetir porque el tiempo es un tirano y nos falta hacer más cositas. Sólido, líquido y gaseoso. Si se va en este sentido, absorción de energía, absorbe energía, o sea, absorbe energía. Y si se va en este sentido, libera energía, ¿no? Con eso ya tenemos para responder cualquier pregunta. Es la energía como calor, básicamente. Listo. Y ahí lo tienen ustedes, ¿no? Ahí lo analizan, ¿eh? Bien. Pasamos. Aunque factores externos se pueden considerar la temperatura y la presión, obviamente, ¿no? El movimiento de sus partículas, ¿no? Por ejemplo, me explico. Si a este estado gaseoso le aplico calor, se va a mover con más intensidad, ¿no? El manómetro va a decirme que hay mayor presión. Le pongo la misma cantidad de calor a este sólido, por más que quiera este sólido en su sitio, es vibrar. Se llama movimiento de vibración, pero no se mueve. En cambio, este líquido, sí, las moléculas se van a mover, ¿no? Se van a mover, tienen un poco más de libertad de movimiento. A ver, ¿qué dice este ejercicio 1? En el laboratorio químico, el profesor explica que la del yodo consiste en un cambio de estado de A y que para el hierro el alcance de su punto de fusión requiere energía a través de un proceso. Entonces, ¿qué me está hablando? Me está hablando de un cambio de estado. Y puedo escoger uno, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si yo digo sublimación y cuestión, ¿no? Hago coincidir, por ejemplo, ¿cuál sería acá? Si pongo de estado sólido a líquido, o de sólido a vapor, sería sublimación, ¿cierto? Ahí está. Mientras que para el hierro, el que alcance su punto de fusión requiere absorber energía a través del proceso exotérmico. Exotérmico no, endo significa que absorbe calor. Exo, que el calor va hacia afuera, ¿no? Entonces, ya respondimos, ¿no? Mire, simple, cuando tengo bien claro los conocimientos, ahí está, esta es la que, ¿no? Esta de acá, la C. ¿Ok? Ok, pasamos. Fenómenos de cambio
cambios físicos, por ejemplo, romper un lápiz, ebullición del agua, laminado de un metal. Claro, no hay transformaciones químicas. Como se dice, puedo regresar a las condiciones originales, ¿no? Digamos. En cambio, cuando se habla de una transformación química, ahí sí, se han formado nuevos enlaces, ¿no? Ya no puedo regresar a las condiciones originales, ¿no? La corrosión del chasis de un carro, ya no regresamos a la digestión, la combustión, la fermentación, la fotosíntesis, todo lo que implique reacciones químicas. ¿Alguien tiene el micro prendido? Por favor, verificar, porque está produciendo un ruido que puede molestar al salón, ¿no? Por favor. Pueden participar todo lo que gusten, pero el primer día he dicho, ¿no? Bajo el respeto y la consideración. Yo no me molesto que me pregunten todo, porque con esa seguridad van al examen. Pero sí, por favor, la consideración del micro, ¿no? Porque como tenemos que escribir, no puedo usar tengo que usar esta modalidad, ¿no? Si solamente leyera, entonces pongo a ver quién interacciona. Bueno, hay otro cambio que se llama nuclear. Este no tiene nada que ver, ¿no? Aquí es totalmente diferente. Un elemento que reacciona, ¿no? Mediante una reacción nuclear, que se transforma en una reacción nuclear, cambia, ¿no? Por ejemplo, entra como uranio y sale como otro elemento torio, o como otro elemento, ¿no? De uranio a torio. La fusión nuclear, por ejemplo, ¿no? Dos núcleos se unen, por ejemplo, ¿no? El helio con el hidrógeno se fusionan, sale otro elemento, ¿no? La fisión, un núcleo muy grande, por ejemplo, puede ser el mismo uranio o cualquiera, de gran tamaño, de gran masa, se fusiona, se rompe y se forma otros elementos de masa más pequeña, ¿no? Todos estos nucleares, aquí hay una sola opción, gran liberación de energía, ¿no? Acá hay una liberación de energía, ¿se acuerdan del hongo de la bomba de Hiroshima, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, el fenómeno físico lo podemos diferenciar, ¿cierto? A estos fenómenos físicos pónganle la solubilidad. Una vez vino un examen, la solubilidad, y decía, ¿no? Por ejemplo, el texto decía, ¿no? Tal sustancia es poco soluble en agua, o poco soluble en alcohol, o poco en lo que fuera, o es insoluble, ¿no? El texto decía de repente es insoluble, o es poco soluble. Y decía, ¿a qué propiedad está relacionándola? La propiedad física solubilidad. Y entonces había un estudiante que me dijo, sí, pero como era insoluble, yo pensé de que no era una propiedad física. No, se llama solubilidad, así se llama la propiedad física. Que sea poco soluble o que sea insoluble, ya será pues cuestión de la materia, ¿no? De la materia. Pero la propiedad física se llama solubilidad. ¿Bien claro el asunto? Podemos decir, es insoluble en agua, o es poco soluble en agua. Ya esa es propiedad de la materia, ¿no? La solubilidad dependerá pues del tipo de materia. Fenómenos químicos, cambio, ¿no? Una transformación, por ejemplo, ¿no? La combustión de la quema del papel, o de cualquier combustión de cualquier cuerpo, ¿no? Se transforma. La corrosión, ya hemos dicho, la digestión, ¿no? No podemos volver a los alimentos originales. Cambios nucleares, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos esa fisión nuclear, mírenme, el uranio reacciona con neutrones y nos da telur, nos da circonio, nos da energía y sobre todo gran cantidad de energía, ¿no? Y otras partículas como neutrones, ¿no? Lo que ocurre en la atmósfera del Sol, ¿no? El helio se junta con un isótopo del hidrógeno que se llama tritio y forma otro, no, el hidrógeno deuterio se reacciona con un tritio, ¿eh? Dos núcleos, ¿no? Dos átomos y forman un átomo diferente, ¿no? A partir de hidrógeno se ha transmutado a helio con gran cantidad de energía, ¿no? Cambio nuclear. La energía, vamos ahora a definir lo que es energía, es la capacidad para realizar trabajo. En el sistema internacional tenemos que la energía se expresa en Joule, ¿no? Newton por metro. Profesora, sí. Hay una bulla, creo. Una bulla. A ver, voy a controlar eso. Un segundito, por favor. ¿Ya? Ya, ok. Mejor nos aislamos así. Okay, sí, había dejado abierta la puerta. Ok. Ya, entonces tenemos, ahora sí, ¿desapareció la bulla? Hello. Sí. Ya, sí, gracias. Ya, entonces, gracias. Entonces tenemos que en el sistema internacional es el Joule, la unidad de energía, pero no es la única, ¿no? Tenemos el ergio,
¿no? Tenemos las calorías, son unidades de energía, pero en el sistema internacional se considera el joule, ¿no? Entonces, yo puedo tener que las unidades, las voy sacando de acá, ¿no? Un joule, ¿no? Newton por metro, ¿no? Y el newton es, al final voy a tener que el joule, puedo tener las unidades kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades del joule. Sí, pero en el ejercicio yo tuve en joules, pero quería convertirlo a ergios. Factor de conversión, ¿no? ¿Me salió cuánto? Me salió, por ejemplo, 2 joules la respuesta. Pero me dicen, expréselo en ergios. Pues factor de conversión, ¿no? 2 joules, factor de conversión. Que me anule joules y que me lleve a ergios. Equivalencia. Un joule, 10 a la 7 ergios me lo está dando como dato. Y joule se cancela con joule y tendré que, es 2 por 10 a la 7 ergios, ¿no? Eso sería, no está en el sistema internacional, sí, pero se puede utilizar. O viceversa también, lo tengo en ergios y lo puedo llevar a joules. Una caloría es 4,18 joules para convertir. Vamos a ver aquí una expresión que nos permite relacionar calor, el calor absorbido por un cuerpo, ¿no? Entonces, la energía, el calor, se libera o absorbe en reacciones químicas, ¿no? O en los cambios físicos también, ¿no? Entonces, esta es la expresión que nos gobierna esa. El calor puede ser absorbido o liberado. La clase anterior hice énfasis en esto. El delta de T, en realidad, ¿cierto? Es temperatura final menos temperatura inicial, por ejemplo. Ese es el delta de T. Pero, ¿qué pasa cuando la temperatura final es mayor que la temperatura inicial? El delta me va a salir positivo, ¿no? Porque voy a tener delta de T es mayor menos menor. Entonces no voy a tener problemas. Temperatura mayor menos temperatura me sale. Pero ¿qué pasa si al revés? Yo tengo que la temperatura final es mucho menor que la temperatura inicial. Entonces el delta, si yo aplico delta de temperatura y aplico mayor, final menos inicial, voy a tener un valor de repente negativo menos el otro. Se me confunde el asunto. Mejor. Temperatura mayor, temperatura menor. Igual, sí, pero aquí la temperatura mayor justamente es la inicial y la final. No, pero aplica nada más esto para hallar correctamente el delta. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? Si quieres llamarlo delta asterisco. Te vas a dar cuenta que es calor ganado o calor perdido por los valores de temperatura. Por ejemplo, en este caso, me está diciendo que la temperatura final es mayor que la inicial. O sea, el cuerpo está ganando calor. Está yéndose a temperaturas más altas. En cambio, en este caso, me está diciendo que la temperatura final es menor que la inicial. Entonces me está hablando de calor perdido. Se está liberando calor. Es un proceso exotérmico. En cambio, aquí es un proceso endotérmico. Está ganando calor. Entonces, la energía es la misma, se expresa en la misma forma, sea para calor ganado o calor perdido. Esta es la expresión. De aquí despejamos, ¿se acuerdan? Calor específico, despejando. Calor específico será igual a energía sobre masa por delta de T. Habíamos dicho que la energía la podemos expresar en joules, la masa la podemos expresar en gramos, y la variación de temperatura, pues en Celsius o en Kelvin o en Fahrenheit, en lo que quieran. Hay otro término, ¿no?, que se llama capacidad calorífica, que me ahorra, por así decirme, me ahorra el multiplicar masa por calor específico, ¿no? Es una propiedad también de la materia, ¿no? Por ejemplo, me refiero, si este cuerpo, digamos, este borrador, digamos, o esta mota, ¿no?, cualquier cuerpo en realidad, tiene una masa determinada, digamos la masa es 20 gramos, ¿no? Y me dice, encuentre usted la capacidad calorífica que tiene esta masa, este cuerpo, esta mota. No sabe cuánto es la capacidad calorífica. ¿Listo? Pero le dice a usted que para aumentar su temperatura, ¿no?, el aumento de temperatura, para aumentar su temperatura, es decir, le dice, para aumentar su temperatura, ¿no?, un delta de T igual a 10 Celsius. ¿Qué le está diciendo? Que para incrementar su temperatura en 10 Celsius, ¿no?, necesita liberar, por ejemplo, libera, digamos, ¿cuánto le ponemos? Hoy día que estamos, 10 también, ya, pongámosle 8. 8 calorías.
Entonces ya tengo todo, ¿no? Tengo el dato, 8 calorías que se liberan. Tengo el delta de T, 10 Celsius. Entonces yo aplico que capacidad calorífica, me está diciendo de acá, ven de acá, esto de acá, ¿no? Me está diciendo que energía es igual a capacidad calorífica por delta de T, ¿no? De acá lo estoy sacando. Aquí ya me está ahorrando masa y calor específico. No necesito saber cuánto es. Me está pidiendo capacidad calorífica. Despejo. Capacidad calorífica será igual a energía sobre delta de T. La capacidad calorífica, energía. ¿Cuánto es la energía? Por dato del problema me dice que es 8 calorías. El delta de T, ¿cuánto me dice por dato? No necesito saber temperatura final inicial, porque ya me está dando el delta de T. Me está diciendo, hey, te lo doy directo el delta de T. No necesitas hallarlo. ¿Cuánto es? 10 Celsius. Entonces, capacidad calorífica me sale 0.8 calorías por Celsius. Esa es la capacidad calorífica de este borrador. O de mota, o de cualquier cuerpo que tiene una masa de 20 gramos. Si yo les digo, pero ahora yo tengo, digamos, a ver, una motita, y esta motita no tiene 20 gramos, tiene 2 gramos. Ustedes me pueden afirmar que para que incremente su temperatura en 10 Celsius, ¿no? ¿Va a liberar esa cantidad de energía, 0.8 calorías? No, perdón, ¿va a tener esa capacidad calorífica para que libere esos 8 calorías? No, no. Va a tener otro valor de capacidad calorífica, porque tiene otra masa. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces, la capacidad calorífica depende de la cantidad de materia. Es una propiedad extensiva. ¿Estamos claros? No es como el calor específico. El calor específico sí es una propiedad intensiva. Entonces vamos a un poco a repasar este asunto ahí. Ya dije lo ahí está. La energía, que en el sistema internacional será el joules, pero otras unidades como calorías, ¿no? Indiferentes más, ¿no? Calor específico, ya sabemos que es una propiedad intensiva. La variación de temperatura que ya estamos hablando, mayor menos menor, o final menos inicial si quieren, y la capacidad calorífica, la masa ni el calor específico, ya está dicho, digamos, sobreentendido que es para esa masa, el calor específico es constante, ¿no? La masa varía, ¿no? Entonces, a mayor masa, como el calor específico es constante, mayor masa, mayor capacidad calorífica, ¿no? Es una propiedad extensiva. Listo. Vamos a ver acá una esferita de hierro de 100 gramos a 80 Celsius. Está introducida dentro de un recipiente que contiene agua y se libera 110 calorías de la esfera. ¿Cuál es la temperatura final de la esfera de hierro? Entonces, ¿no? Vamos a tener entonces, ¿no? La masa que tenemos acá es de 100 gramos, ¿no? Vamos a poner los datos. Masa, 100 gramos. Dice que su temperatura de esta esferita es una temperatura, vamos a considerar inicial, ¿no? Según los datos, es de 80 Celsius. ¿No? Se mete en un recipiente, o sea, se enfría, ¿no? Esta esferita se mete en este vaso con agua, pero esta agua está, ¿a cuánto? Libera, dice, energía, ¿ve? Libera energía. 10 calorías libera, esa es la de esta esfera. Entonces, ¿cuál es la temperatura final del hierro? ¿No? De esta esferita de hierro. Entonces, yo voy a tener, ¿no?, que calor es igual a por calor específico por variación de temperatura. El delta de T no lo conozco, ¿no? Sé que es inicial 80, pero ¿y cuál es la final? Justamente esta es la incógnita. Entonces diré delta de T, despejando, ¿no? Sobre masa por calor específico. La energía, ¿cuánto es? Me lo dan como dato. 110 calorías. La masa me dijo que era 100 gramos. El delta de T, no lo conozco. Justamente ese es el incógnito. El calor específico sí lo conozco. ¿Cuánto es? 0,11 calorías sobre gramo por Celsius. Estaría haciendo bien, ¿cómo será? Me habría acordado bien de la fórmula. A ver, cancelo. Gramo con gramo se cancela. Caloría se cancela con esta caloría. ¿Qué me está quedando? Celsius. ¿Qué estoy hallando? Delta de T. Ah, ya. Tengo el delta de T. ¿Cuánto me sale este de T? 100 por 11 sería 11. 110. El delta de
de T me sale 10 Celsius. Ese es el delta de T. Y yo sé que el delta de T es mayor, temperatura mayor menos temperatura menor. Entonces yo tengo acá que la temperatura mayor, la inicial, ¿no? La ferrita de hierro es de 80 Celsius, ¿no? 80 Celsius. Entonces se va a enfriar, ¿cierto? Va a perder calor, para no confundirme. Mayor 80. Todo esto me debe dar 10, ¿no? 80. Esta no la conozco y la temperatura inicial va a ser menor. ¿Cuánto me sale? La temperatura me va a salir 70, ¿no? La temperatura inicial me sale 70. ¿Estamos claros? Perdón, la temperatura final sale 70. La sacan de acá. ¿Has entendido o seguimos a buscar? También lo pueden hacer así, si tienen problemas, dicen, pero yo sé que delta de T es temperatura final menos temperatura inicial. Ya está. Pueden hacerlo, sí. Entonces, delta de T da 10, la temperatura final, no la conozco, porque me está preguntando cuál temperatura la conozco, y esta sí la conozco. Entonces, despejo, y me sale que la temperatura final es 9. La temperatura final, ¿no? La temperatura final es la que no conozco, ¿no? Este es 80, ¿no? Menos 80. Me sale... No. Contiene agua, ¿cuál es la temperatura final? El agua contiene, ¿no? Se liberan 110 calorías, se ha enfriado. Y si se ha enfriado, la temperatura final debe ser menor que la temperatura inicial, ¿no? Si se ha enfriado, la temperatura final debe ser menor que la inicial. Entonces, la temperatura final debe ser, si la inicial ha sido 80, la temperatura final es 70. ¿Por qué le digo que como delta no hay confusión? Bien. ¿Listo? Entonces, tenemos que la temperatura inicial sería 70, ¿no? También igual. Listo. Vamos ahora a ver estas dos. Ya hicimos. ¿Cuál nos viene ahora? El equilibrio térmico. El equilibrio térmico implica ahora dos cuerpos. El cuerpo que está a mayor temperatura, el cuerpo que tiene mayor energía, y el cuerpo que tiene menor energía está a menor temperatura. Entonces, el flujo de calor siempre va a ser de un cuerpo hacia otro hasta que se iguale la temperatura. A esta temperatura final se le llama de equilibrio. Tiene que en el universo el calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Dicho en otras palabras, la energía en el universo no aumenta ni disminuye, permanece constante. Entonces, el calor del cuerpo es numéricamente igual al calor que perdió el otro cuerpo. Entonces, esa pérdida se representa con el signo negativo. Lo podemos ver, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que consiste en poner como una especie de vectores. Vamos a trabajar, ahí está, ¿ven? Exactamente como el vector que estamos viendo anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos una esferita de 100 gramos de hierro a 80 Celsius. Entonces, el hierro, ponemos acá, ¿no? El hierro tiene una masa de 100 gramos. De 100 gramos. Está a una temperatura inicial de 80 Celsius. ¿No? Esa es la temperatura. Podemos poner acá inicio, temperatura inicial. Para el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el agua. Ya no es el hierro, ahora es el agua. ¿Y el agua a qué temperatura está? Su temperatura inicial es 20 Celsius, ¿no? Para el agua. Leemos bien, la temperatura inicial con la que parte el agua es de 20 Celsius. Entonces, va a haber una transferencia de calor. El agua va a ir elevando su temperatura, ¿cierto? Mientras que el hierro va a ir perdiendo la temperatura, disminuyendo su temperatura. Entonces, aquí vamos a hablar de un calor perdido y aquí de un calor ganado. ¿Por qué? Porque esta temperatura final, donde ya no fluye el calor, se llama
calor de equilibrio, temperatura de equilibrio, vamos a ponerle, temperatura final para los dos, ¿no? Los dos cuerpos van a llegar a esa temperatura final de equilibrio. Pero esa temperatura final, para el caso del hierro, ¿no? La temperatura final es menor que la inicial, es menor que 80. Por eso se llama calor perdido. En cambio, para el agua, la temperatura final es mucho mayor que la temperatura inicial. Por eso la llamo calor ganado. Pero en esencia, el calor ganado por un cuerpo es el calor perdido por el otro cuerpo, ¿no? Calor ganado por uno es igual a calor perdido. ¿Quién está ganando calor? El agua. Entonces pondré masa del agua por calor específico del agua, ¿no? Por la variación de temperatura para el agua. ¿Y qué pondré para el otro lado del cuerpo que pierde calor? Masa del cuerpo que pierde calor. Y encontremos el delta del T para el hierro. ¿Cómo sería el delta de T? Sería mayor menos menor. ¿Quién es mayor? La inicial, 80. ¿Quién es la menor? No la conozco. Es equilibrio, no la conozco. Equilibrio final. Ya encontré el delta. Expresé el delta para el hierro. Hago lo mismo, el delta de T para el agua. Mayor menor. ¿Quién es mayor? La de equilibrio, la que no la conozco. La masa del agua me dice que la masa del agua es 1 litro de agua. Pero 1 litro de agua expresado en masa, si tenemos la densidad, sería 1000 kilos, ¿cierto? 1000 kilos. ¿Estamos claros? Entonces tenemos 1000 kilos de agua, perdón, un litro sería 1 kilo, o sea, 1000 gramos. 1000 gramos de agua por calor específico del agua, que me dice que es por gramo, ¿no? O también puedo usar una caloría, ¿cierto? O una caloría, ya, entonces pongo una caloría, ese es el calor específico del agua, por gramo Celsius. El delta de T para el agua, ¿cuánto es el calor del delta de T? Temperatura de equilibrio menos 20. ¿Será igual a qué? Será igual a masa del hierro. ¿Cuánto es la masa del hierro? 100 gramos por calor específico del hierro, que es 0.11 caloría por gramo por Celsius, por el delta de T. El delta de T es 80 menos temperatura de equilibrio. Ejecuto esto y voy a tener la temperatura de equilibrio o temperatura final. Y me sale. Vamos a verlo con números, con un ejercicio. Esto se lo dejo para que ustedes lo ejecuten. Vamos a verlo ahorita en los ejercicios, ¿ya? Por último, tenemos que la materia y la energía en el universo permanecen constantes. ¿Listo? Y ocurre la interconversión, puede ocurrir la interconversión de materia y energía, ¿no? La materia puede convertirse en energía, ¿no? Y viceversa. ¿Cuándo se visualiza esto? Por ejemplo, en elementos radioactivos. Entonces, en elementos radioactivos, ¿qué vamos a tener? En realidad se debería visualizar para cualquier materia. Entonces, vamos a tener que la masa que se ha desintegrado, o sea, hablamos de desintegración nuclear, por ejemplo, ¿no? Este material radioactivo se desintegra, esa masa va a liberar esta cantidad de energía. Entonces, la energía lo vamos a expresar siempre en joules. Esta C es la velocidad de la luz, que como sabemos tiene dos, se puede expresar en varias unidades. Una de ellas es metros por segundo y la otra es centímetros por segundo, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros o 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Entonces, aquí consiste solamente en cuidar unidades, nada más. Por ejemplo, si me dan energía en joules, la masa definitivamente en esta fórmula tiene que entrar en kilogramos. En metros por segundo, para que cuando lo eleve al cuadrado, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, cuando lo eleve al cuadrado, ¿no? Me salga metro cuadrado sobre segundo cuadrado, o sea, las unidades del joule, ¿no? Me va a salir acá, que en joule será, digamos que, ¿no? Que es 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Entonces, 2 por 10 a la menos 4 por 9 serían 18, ¿no? 18 por 10 a la menos 4
es 9 por 10 a la 16. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ya lo elevé al cuadrado. Y esto es, la masa me la han dado en gramos o en miligramos, pero yo lo llevo a kilogramos. Digamos que es una masa, ejemplo, de 2 por 10 a la menos 4 kilogramos. Entonces, cuando yo ejecute, tendré 18 por 10, ¿no? Esto es 10 a la 16, positivo, con menos 4, saldría 12. ¿No? 18 por 10 a la 12 joules, o lo que es lo mismo, 1,8 por 10 a la 13 joules. ¿No? Es cuidar unidades, de eso nada más se trata. Si yo trabajo con gramos, entonces la energía me va a salir en ergios. La masa la debo expresar en gramos, y la velocidad de la luz que voy a aplicar es esta de acá, centímetros por segundo. Entonces, cuando yo ejecute, tendré gramos por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado, que son las unidades del ergio. Ese es el todo en este asunto. Y siempre tener, ¿no? Esta expresión es muy sencilla. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Solamente una va a ser incógnita. Si es la energía la incógnita, pues debe darme dato masa y la velocidad de la luz, que es un dato constante. Pero si la incógnita es masa, o sea, quiero saber cuánto es integrado, entonces masa será igual a energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. No olvidar que la energía la debo expresar en joules y la velocidad de la luz la debo expresar en 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuál cancelará y me quedará masa en kilogramos? Eso es todo lo que tenemos que cuidar. Ya después, si me piden gramo, miligramo, ya es cuestión. Vamos a verlo. En los procesos nucleares, la masa de sustancia radiactiva se transforma en energía. Si el reactor empleara 8 miligramos de sustancia radiactiva, que genera 4,5 por 10 a la 11 joules de energía, ¿cuántos miligramos de la sustancia radiactiva quedó sin transformarse? Entonces, debo entender entonces, ¿no?, que en este reactor hay una masa radiactiva que ha liberado pero ha quedado una parte. Esta masa que ha liberado esta energía, ¿cuánto es esa masa? No la conozco. No la conozco. ¿Cuánto es esa masa? No la conozco. Entonces, eso es lo que hay. De la fórmula, energía será igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Velocidad. Entonces, yo tendré que despejar, ¿no? Masa que se ha desintegrado será energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, la energía en joules me dice que es 4,5 por 10 a la 11 joules. Y la velocidad de la luz que voy a aplicar es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Elevo al cuadrado y tendré, pues, ¿no?, que esto sale, es igual a 4,5 por 10 a la 11. En vez de poner joules, pongo sus unidades. Kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si no, nunca va a aparecer per kilogramo si yo tengo que hallar la masa. ¿Listo? Y acá será 9 por 10 a la 16 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Miren cómo metro cuadrado con segundo cuadrado se cancela y me queda la masa en kilogramos. ¿Cuánto me sale esta masa? 44,5 por 10 a la 11. O lo que es lo mismo, 45 por 10 a la 10, ¿no es cierto? Entre 9 por 10 a la 16. Esto me sale 5 por 10 a la ¿cuánto? Este 16 pasa como menos 16, menos 6, ¿no? 5 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Kilogramos. Ya está. Esa es la masa que se ha desintegrado. Pero no me piden en miligramos, entonces factor de conversión. Este 5 por 10 a la menos 6 kilogramos lo debo convertir ¿a qué? A miligramos. Que me anule kilo y me lleve a miligramos, ¿no? Miligramos. No me acuerdo de gramos, 1 kilo, 10 al cubo gramos, estoy en gramos, llevo a miligramos, un gramo, 1000 miligramos y tengo, ¿no? Kilogramos se canceló con kilogramo, gramo se canceló con gramo y me queda en miligramos. ¿Cuánto me sale esto? 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Este más 6, 5 por 10 a la 0. O sea, 5 miligramos es lo que había reaccionado. Estos 5 miligramos es lo que ha producido esa energía. Eso es lo que produce esa energía. Pero
Inicialmente, ¿cuánto se tiene por dato? 8. 8 se tiene por dato, ¿no? Entonces, lo que no ha reaccionado, ¿cuánto será? La masa que no ha reaccionado, ¿no? No reacciona, será lo inicial que era 8 menos lo que ha servido para liberar esa energía. ¿Cuánto es? 3. Listo. Entonces, la respuesta es 3, ¿no? La respuesta sería 3. 3 miligramos. Espero que se haya entendido. Miren cómo cuidé. Miren cómo el joule, los kilogramos en unidades, ¿no? Como por metro cuadrado. Si no, nunca hubiese aparecido. Esa es la idea, ¿no? Bien, vamos a ver los ejercicios de clase. Rápidamente, entonces, un latón, que es una aleación conformada por tanto por ciento de cobre y 35% de zinc, ¿es una solución sólida? Ya hemos visto que sí, ¿no es cierto? Se llama aleación. El ácido acetil salicílico, y me dan su fórmula, que presenta propiedades farmacológicas. Claro, es un compuesto, ¿no? Tiene una fórmula. Mire cómo, a golpe de vista, con seguridad. El yodo, veo que está formado solo por átomos de yodo, empleado en el laboratorio, es un sólido de color oscuro y tiene la propiedad de sublimarse, es un elemento, se sublima, ya hemos visto en el ejemplo también, ¿no? De sólido pasa a gas, no pasa por estado líquido, se sublima el yodo. Y dicho sea de paso, es cancerígeno. ¿No? Entonces, vamos a ver que esa sustancia de yodo estaba formada por 2 átomos de yodo. Y este tipo de enlace se llama enlace covalente. Ahorita nada más queremos identificar, es una sustancia compuesto, es una sustancia diatómica o poliatómica, ¿no? El vino es una bebida que contiene agua, azúcar, levadura, hidrógeno, claro, es una mezcla, podría ser homogénea o heterogénea, contiene agua, azúcar, levadura y extracto de uvas, es una mezcla heterogénea. Bueno, si la levadura no se disuelve, será una mezcla heterogénea, ¿no? La roca, granito, que contiene cuarzo, feldespato, empleado en la cosa, es una mezcla heterogénea, ese es heterogéneo. Entonces aquí, si la levadura se disuelve, obviamente, y es una sola, el vino, entonces digo, se disolverá, no se disolverá, pero entonces recurro al vino. ¿El vino cómo es? A ver, hemos hecho alguna vez una copa de vino, es homogénea, ¿no? O alguien podría tomar de puntitos, y el mozo le dice, no, esas son las levaduras. No, ¿no es cierto? Entonces el vino se presenta como una fase homogénea. Entonces ya tengo, es homogénea. La roca granito es heterogénea y ya está. Listo. ¿Listo? Entonces, correctas todas. A golpe de vista, ¿cierto? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces estoy dándome el tiempo, como si ustedes quieren hacer captura, ¿no? Acá, el ejercicio 2. Luego de agregar ácido carbónico al óxido de calcio, se obtiene un producto turbio, acuoso, de carbonato de calcio. Posteriormente se adiciona ácido clorhídrico, produciéndose una reacción química y obteniéndose un cloruro de calcio. Este cloruro se funde y a través de la electrólisis se obtiene calcio por un lado y cloro por otro lado. Al respecto, indique la alternativa que contiene, respectivamente, la clase de materia que se encuentra subrayado en negrita. Ya. El ácido carbónico, ¿qué es? Es una sustancia compuesta, ¿no? El óxido de calcio, que también otra sustancia compuesta. El producto turbio, ese producto turbio puede ser una mezcla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es turbio, o sea, no se ha disuelto, no es transparente. Si me hubiese dicho, se obtiene una solución o una cosa transparente, homogénea, ¿no? Entonces, ¿no? Algo que me induzca a pensar que es homogéneo. Pero acá decirme que es un producto turbio, ya me está diciendo que no se ha disuelto totalmente, ¿no? O sea, es una mezcla heterogénea, ¿no? Está el producto turbio en agua. Y el otro, ¿no? El calcio es una sustancia elemento, al igual que el cloro, ¿no? Entonces, ahí está. Compuesto, me dice, ¿no? Compuesto, la primera, compuesto, está bien. La segunda, mezcla, habíamos dicho. Elemento y elemento. Ahí está. ¿Quién cumple? La C. 3, 2, 1, 0, va. Acá, marque verdadero o falso. La mezcla de arcilla y monedas de acero para magnético se separan con un imán. Puede ser, ¿no? Si es una mezcla, entonces se pueden separar por métodos físicos, ¿no? Pero, ¿tendrá propiedades paramagnéticas el acero? ¿El acero qué tiene? Tiene hierro, sí, puede ser que sí, ¿no? Ya. La mezcla de agua y etanol del vino se separan por destilación simple. Claro, ya lo hemos destilado, sí, eso sí es cierto. La mezcla del agua de mar y arena se separan
por decantación. Se pueden decantar y después no. Decantar, una vez que sedimente, ¿no? También, sí, correcto. Correcto. 5, 4. Ustedes saben todo lo que hemos hecho, vista. ¿Cierto? A golpe de vista. Esa es la idea, ¿no? A veces me tomo que necesitan tener base. Cuando se preparan los exámenes sea para el examen este que van a dar dentro de poco, o el examen general, ¿no? Esas personas que elaboran el examen se toman su tiempo para hacer las preguntas. Entonces, ahí van midiendo las cosas, ¿no? Entonces, están diseñadas para minuto y medio. Entonces, no podemos perder tiempo. Si ya me está dando el dato, lo leo bien y ya voy sacando los datos, ¿no? El butanol es un líquido con densidad tanto, hierve a tanto, temperatura tanto, tiene esa presión de vapor en kilopascal, muy bien, la temperatura de 20, ya está. Al entrar en contacto con el trióxido de cromo, forma un gas inflamable. Esta sustancia por ingestión genera toxicidad, además por oxidación puede formar butanal. Al respecto indica el número de propiedades físicas y químicas mencionadas repetidamente. Ya, entonces, físicas, la densidad, ¿cierto? La densidad. Hierve, punto de visión, densidad. Propiedad física, ¿no? Física. La presión de vapor, propiedad física, ¿no? A la temperatura de 20, Forma este compuesto, acá ha habido una reacción, ¿no? Una propiedad química, ¿no? Una propiedad química. Forma este compuesto. Es una sustancia que por ingestión genera toxicidad, una propiedad química, ¿no? Además, por oxidación, otra propiedad química, puede formar el butanol, ¿no? Entonces, estamos identificando y encontramos, ¿no? Propiedades físicas, densidad, ¿no? El estado de agregación, me olvidé, el líquido, punto de fusión, ebullición y la presión de vapor. En química, me habla de cambio químico, ¿no? Se ha transformado la materia, ¿eh? Se formó un compuesto que se llama trióxido de no sé cuántos. Inflamable, ¿no? Es una propiedad química. Por ingestión, la toxicidad, ¿no? Una propiedad química, ¿no? Y se puede convertir, más claro, de qué color es el caballo blanco, ¿no? Se puede convertir, se transforma en una barra en los últimos 7 de titanio de 7 metros de largo, presenta un color gris, un volumen de aproximadamente tanto de centímetros, la densidad, su conductividad térmica es tanto, presenta una dureza de tanto en la escala de Mohs, y un calor, esa es dureza, ¿no? Y un calor específico de 500 joules por kilogramo por Kelvin. Al respecto, determina el número de propiedades intensivas, menciona, intensivas. Ya sacó de frente este calor específico, ¿cierto? La dureza no depende tampoco son intensivas, no dependen de la propiedad de materia, ¿no? La conductividad no depende de la cantidad de materia. La densidad no depende de la cantidad de materia, ¿cierto? El volumen sí, ¿no? Entonces vamos sacando así de acuerdo. ¿Qué propiedades intensivas? Color, densidad, conductividad térmica, dureza, calor específico. Propiedad extensiva, longitud, ¿no? Cuanto más masa, va a tener mayor longitud. Cuanto más masa, va a tener mayor volumen. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos. En la 6. La química estudia el mármol se rompe con un martillo, o sea, se hace trizas. Cambio físico, ¿no? Puedo imaginariamente juntar todas las trizas y volver al mármol. No ha habido un cambio químico. La lluvia ácida corroe una estatua de mármol en el tiempo. La lluvia ácida forma, entonces la corrosión es una propiedad química, ¿no? Ya no puedo regresar al original. Cambio químico. Encender una estufa eléctrica. Un cambio físico o químico. Encender la estufa eléctrica. Un cambio físico, ¿no? Disolver sacarón, disolución, cambio físico. Conversión de neptunio a plutonio, cambio nuclear, ¿no? Entonces, el único químico era la corrosión, los físicos y el nuclear único, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estudiado ponemos en práctica. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Captura. Va. ¿Listo? Listo, Calisto. En una industria de embarcaderos, las barras de aluminio son transformadas en ladrillos para emplearlos en la proa, en una embarcación, y se protege la corrección. La corrosión. Determine el calor en kilos, kilojoules, para evaporar la temperatura de una barra de aluminio de 100 gramos. Entonces, ¿qué vamos a tener? La expresión que nos gobierna esto, ¿no? ¿Qué nos gobierna? Calor es igual a masa por calor específico por delta de temperatura. ¿Qué nos están pidiendo? Determine el calor, o sea, la energía es el dato, es la incógnita. Entonces, todo lo demás debe ser dato. La masa, ¿cuánto es la masa? 100 gramos. 100 gramos. Calor específico
específico de este aluminio, 0.217 calorías sobre gramo. ¿Cierto? ¿Qué más? El delta de T. ¿Cuánto es el delta de T? Determine el calor liberado, ¿no? Desde 36 hasta 40, ¿ven? Mayor, menos, menor, mentalmente, 4 Celsius, ¿no? Mayor, menos, menor. ¿Estaré bien, no estaré bien? Chequeo unidad de gramos, se cancela con gramos, Celsius se cancela con Celsius, me queda solo calorías, ejecuto esto, 100 por 0, ¿cuánto es este? 0 por 0 por 217, 0, sería 21,7 por 4, ¿no? 7 por 4, ¿cuánto es? Bueno, lo que me sale. ¿Qué me sale? 21,7 por 4 sería 21, 84, 85, ya redondeando, 85. Calorías, ¿cierto? Nada más, ya está. Pero me dice, expréselo en kilojoule. Entonces, factor de conversión. Primero que me anule esta caloría y que me lleve a joule. Equivalencia, una caloría, 4,18 joules. Pero estaría en joules, a mí me piden kilojoules. Es que se huele este kilojoules. Equivalencia, 1 kilo, 10 al cubo, ¿no? Ya está. Se volará el joule, se volará a ver, acá que he hecho, joule. 1 joule, 10 al, no, ve por hacerlo rápido. Quiero eliminar joule, entonces acá debe ir joule, ¿no? 1 kilojoule, 1, ¿no? Acá pongo 1, 1 kilojoule, prefijo kilo. ¿Cuánto? Ya es cubo joule, ¿no? Prefijo kilo. 1 solo. ¿Ven cómo me equivoqué ahí? Ya está. 1 kilojoule, ¿no? 1 kilojoule es 10 al cubo joule. Ahora sí se cancela joule con joule y estoy bien. ¿Ven cómo me van fijando las unidades? Me van diciendo, ¿estás bien? ¿Estás mal? Kilojoule. Ya está. Y ejecuto y lo tengo en kilojoules. Listo. Vamos a verlo en limpio. Ahí está, ¿no? La masa, por el calor específico, por el delta de T. Entonces me sale en calorías. Lo expreso en joules, lo tengo en joules. Luego, ya tengo en joules, lo anulo joules y lo llevo a kilojoules y me sale 0,36 kilojoules. O lo que es lo mismo, también si está en notación científica, podría ser 3,6 por 10 a la menos 1, ¿no? 3,6 por 10 a la menos 1 kilojoules. ¿En qué me lo han dado? No me han dado en notación científica. Ya, listo. 4, 3, 2, 1, 0. Estamos. Wow. El ejercicio 8, esta es una plantilla, ¿no? Digamos, aquí hay 2 cuerpos en contacto. Lo único que tengo que hacer es poner los datos para cada uno. Cualquiera, calor. Uno va a perder calor y otro va a ganar calor. Entonces me voy fijando. Por ejemplo, para ello se mide la cantidad de calor transferido por un gradiente. ¿Cuál será la temperatura final en Celsius cuando se alcance el equilibrio térmico al introducir una pieza de hierro? Entonces acá está la masa de hierro, puedo poner así, masa de hierro igual 25 gramos. ¿Qué temperatura inicial tiene este hierro? Eso sí me interesa, ese es un dato importante. ¿Cuánto es? ¿No? ¿Cuál es la temperatura? Me está preguntando cuál es la temperatura final cuando se alcance el equilibrio. Aquí hay un equilibrio que se llama temperatura final o de equilibrio. La inicial, ¿cuánto es para este hierro? Me dice que es... ¿Cuál es la temperatura final cuando se alcance el equilibrio térmico al introducir una pieza de 25 gramos, ¿no?, de hierro a 90 Celsius? O sea, la temperatura inicial de donde parte este es de 90 Celsius. Entonces, el delta de T va a significar, ¿cierto?, que va a ir disminuyendo hasta llegar acá. Entonces tengo que la temperatura inicial, final, va a ser mucho menor que la inicial. Entonces esto es calor perdido. Este debe ser calor ganado. Vamos a ver. ¿Qué masa es? Dice que es una masa, ¿no? Contiene 150 gramos de agua. Entonces la masa aquí es de agua, es 150 gramos. La temperatura inicial es ¿cuánto? Es 25 Celsius. Este ir ganando calor, ¿no? Ganando calor hasta que llega a una temperatura final de equilibrio. Entonces su temperatura, su temperatura final es mayor que la inicial, ¿no? Este es un calor ganado. Ahí está, ¿ve? Por eso le ponemos acá calor ganado. Igual se cumple. Calor ganado por un cuerpo es igual a calor perdido, ¿no? Calor ganado por un cuerpo es calor perdido. Bueno, ganó el agua. Masa, 25 gramos de agua. Vamos a expresar el delta de T acá.
el delta de T para el agua será mayor menos menor, o sea, temperatura final menos 25. Ya está. Aquí, el delta de T para el hierro será mayor menos menor a 90 y la temperatura final de equilibrio no la conocemos. Ya está. Entonces ponemos acá en calor, ¿qué es el agua? ¿Qué masa tenemos? La masa es de 150 gramos. ¿Qué calor específico tenemos para el agua? 1 caloría sobre gramo por Celsius. El delta de T, ya lo hemos puesto para el agua, es temperatura final menos 25. La masa del agua, la masa del que pierde calor es el hierro, 25 gramos. Su calor específico del hierro, lo conocemos. El delta de T, pongo 90 menos T sub F. Ejecutamos y me sale la temperatura final o de equilibrio. Vamos a verlo. ¿No? Masa del agua es igual a... Lo puedo poner así como negativo, ¿cierto? Porque es un calor perdido, ¿no? Este es un calor perdido por el hierro, ¿no? Este es el calor perdido. Y este es el calor ganado, ¿no? O sea, no tengo que aprender de memoria, tengo que darme cuenta. ¿Por qué digo que es calor ganado? Porque la temperatura inicial de este es mayor, pues. Es menor. Y acá la final es mayor. Calor ganado. En cambio aquí la temperatura final es menor que la inicial. Por eso es calor perdido. No, mayor, menor. A pesar de que dice, hey, mira, debería salir negativo, pero para no hacerme problemas, mejor hago el artificio, mayor, menos, menor. Y lo ejecuto, ¿no? 150 por 1, 150, ¿no? Cuido unidades, ¿no? Calorías, se va con esta caloría. Ya. Con gramos con este gramo, caloría con esta caloría, y me queda solamente Celsius. Entonces, 150 por T sub F, 150. 150 por 25, 3750. Acá, 25 por 0,1, 2,5 por 90, 225. 2,5 por 0,1 menos 90, 2, ¿no? Menos temperatura física, ¿no? Por acá, 225, ya está. T sub F, estoy ejecutando, ¿no? 2,5 por 90 y 2,5 por menos T sub F. Ya está. Despejo T sub F y me sale que la temperatura final es 26,1. Ya está. Eso es lo que les estaba diciendo. Espero que se haya entendido. Vamos. Aquí, el 26 de abril, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil estalló y fue el peor accidente. Ya eso lo habíamos visto, ¿cierto? Liberó, miren cuánta energía, 1200 terajoules de material radiactivo al ambiente. La lluvia radiactiva fue 400 veces superior a la actividad liberada por Hiroshima. Determine la masa en miligramos correspondiente. Entonces me está pidiendo la masa. ¿Masa será igual a qué? A energía sobre velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces lo pongo así. He elevado la velocidad de la luz al cuadrado, ya está. Entonces me va a cancelar metro cuadrado con segundo cuadrado. Ejecuto esto y me sale la masa. ¿Cuánto me sale esta masa? Me sale 0.013 kilogramos. Como me sale en kilogramos, ¿no? 1,3 por 10 a la menos 2 kilogramos, lo convierto a miligramos. Y me sale la masa en miligramos. Lo mismo que hemos hecho. La energía que me dieron, no me la dieron directamente en joules. Tuve que hacer una conversión previa, ¿no? 1200 terajoules. Factor joules. Ahí está. Equivalencia, 1 tera, 10 a la 12. Por eso que me sale, ¿no? La energía me sale 1,2, ¿no? Por 10 al cubo, por 10 a la 12, 1,2 por 10 a la 15 joules, ¿no? Y luego pongo, sabiendo que un joule es igual a, las unidades son kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Eso es lo que pongo. Para que se cancele metro cuadrado con segundo cuadrado y solamente me quede en kilos. A miligramo a lo que me pido. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Muchas gracias por su atención. La 1 la D, la 2 la A, la 3 la C y la 4 la D. ¿No? 5, 4, 3, 2. Entonces, si no tengo, digamos, tengo alguna incongruencia o algo, ¿por qué no me sale
sabe y me rindo, entonces veo esto, ¿no? O recurro también, y he hecho, tienen que recurrir para cualquier duda a esa sesión de apoyo, ¿no? No sé cómo se llama ahora, pero saquen el jugo, pues. Aquí, en ejercicio 2, entonces simplemente propiedades físicas, propiedades químicas. En el ejercicio 3, ¿qué tenemos? Cambios de estado, ¿no? Cambio físico, sublimación, volatilidad, formación, ¿no? Formación de hilos de velocidad, ductilidad. Cambio químico, oxidación, electrólisis, ¿no? Fermentación, corrosión. Cambio físico, solubilidad. Aquí, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, porque me está hablando de una radiación. O sea, cuando yo vea radiactividad, emisión de radiactividad, desintegración de la materia, aplico la ecuación de Einstein. Despejo, ¿quién es incógnita? La incógnita es la energía. Entonces, energía será igual a ¿qué? A masa, ¿no? La masa la expreso en kilos primero, ¿cierto? Y tengo, ¿no? Y luego, por velocidad de la luz al cuadrado, y ya lo tengo. Me va a salir kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que el joule. Entonces, listo. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna duda, por favor, me dicen, rapidito. ¿Quieren ver alguna vista, algo? Si no, ya nos estamos despidiendo. El tiempo es un tirano. Hello. Hola. Hola. ¿Se me fueron? Hola. Sí se escuchan. Ay, qué desesperación. No me conteste. Yo que he estado hablando sola todo el rato. Me muero. Ya, entonces, ¿no hay preguntas, chicos? ¿Algo que quieran que repita, que ponga? ¿Nada? Por favor, manifiéstense. Sí, no, No, gracias. gracias. No, profesora, gracias.